¿Qué pasa cuando te das cuenta de que nadie va a caminar contigo, y que el camino, aún así, sigue? Ese es el momento que la mayoría teme. El momento en que miras a tu alrededor esperando compañía, y no hay nadie. No hay mensajes. No hay apoyo. No hay voces animándote. Solo hay silencio. Y ese silencio, lejos de ser el final, es el inicio de una de las lecciones más profundas que el estoicismo puede enseñarte. Porque caminar solo no es una desgracia. Es una revelación. La mayoría de las personas pasa la vida entera intentando evitar este momento. Buscando compañía constante. Buscando aprobación. Buscando ruido que tape el eco de sus propios pensamientos. Porque estar solo obliga a algo que casi nadie quiere hacer. Mirarse sin distracciones. Cuando caminas solo, desaparecen todas las máscaras que usabas frente a los demás. Ya no tienes a quién impresionar. Ya no tienes a quién convencer. Ya no tienes a quién demostrarle nada. Solo quedas tú. Y eso incomoda. Incomoda porque te obliga a convivir contigo. A escuchar pensamientos que antes evitabas. A sentir emociones que antes tapabas con conversaciones y compañía. Pero esa incomodidad no es un castigo. Es el inicio de la claridad. Porque solo cuando caminas solo puedes ver con nitidez quién eres sin influencias externas. Sin opiniones. Sin expectativas. Sin presiones. Los estoicos entendían algo que hoy casi nadie comprende. El carácter no se forma en grupo. Se forma en soledad. Se forma cuando nadie está mirando. Cuando nadie opina. Cuando nadie interfiere. Caminar solo te enfrenta a tu verdadera fortaleza. Pero también a tus debilidades. Te muestra tus miedos. Tus inseguridades. Tus vacíos. Y lejos de destruirte, ese encuentro contigo mismo empieza a fortalecerte. Porque ya no puedes huir. Ya no puedes distraerte. Ya no puedes culpar a nadie. Solo puedes hacer una cosa. Trabajar sobre ti. Y ese trabajo interior convierte la soledad en una herramienta, no en un castigo. Empiezas a notar que, cuando no hay nadie, tu mente se vuelve más honesta. Más directa. Más cruda. Ya no puedes mentirte. Ya no puedes justificarte. Ya no puedes esconderte detrás del ruido del mundo. Y esa honestidad interna, aunque incómoda, es el terreno perfecto para el crecimiento real. Porque el crecimiento no ocurre cuando todo es cómodo. Ocurre cuando te ves obligado a enfrentarte a ti mismo sin escapatorias. Caminar solo te enseña a conocerte de verdad. Y esa es la lección estoica que casi nadie quiere aprender, pero que transforma por completo al hombre que se atreve a vivirla, y cuando empiezas a conocerte de verdad en ese caminar solitario, descubres algo que cambia por completo tu relación con el mundo. Muchas de las cosas que antes te afectaban, en realidad estaban sostenidas por la presencia de otros. Tu inseguridad necesitaba testigos. Tu necesidad de aprobación necesitaba audiencia. Tu miedo al rechazo necesitaba personas que pudieran rechazarte. Pero cuando no hay nadie, todo eso pierde fuerza. Porque te quedas sin el escenario donde esos miedos actuaban. Y en ese silencio, empiezas a notar que gran parte de tu conflicto no estaba dentro de ti, sino en la interacción constante con los demás. Caminar solo elimina el ruido social que amplifica tus dudas. Te permite escucharte sin interferencias. Y al escucharte, empiezas a ordenar tu mente. Empiezas a distinguir qué pensamientos son tuyos y cuáles eran producto de la presión externa. Empiezas a ver qué deseos realmente nacen de ti y cuáles eran intentos de encajar. Empiezas a notar cuántas decisiones tomabas pensando en cómo serían percibidas, no en si eran correctas para ti. Y esta toma de conciencia es profunda. Porque empiezas a recuperar algo que habías perdido sin darte cuenta, tu criterio propio. Ese criterio que se había diluido entre opiniones ajenas, expectativas sociales y miedo al juicio. Ahora, caminando solo, ese criterio vuelve a formarse. Vuelve a fortalecerse. Vuelve a guiarte. Ya no decides para agradar. Decides para respetarte. Ya no eliges en función de quién estará. Eliges en función de lo que es coherente contigo. Y esa coherencia empieza a darte una paz que antes no conocías. Una paz que no depende de compañía. Una paz que no depende de aceptación. Una paz que nace del alineamiento entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y esa alineación es uno de los pilares más fuertes del carácter estoico. Porque cuando estás alineado contigo, el mundo pierde gran parte de su capacidad de alterarte. Puede opinar. Puede juzgar. Puede irse. Pero tú sigues siendo el mismo.
Caminar solo también te enseña algo que es difícil de aprender en compañía: la paciencia contigo mismo. Cuando no hay distracciones, no puedes escapar del proceso. No puedes acelerar tu crecimiento buscando validación externa. No puedes evitar tus procesos internos hablando con otros. Tienes que atravesarlos. Tienes que sentarte con ellos. Tienes que entenderlos. Y este proceso lento, silencioso y profundo es lo que realmente fortalece tu mente. Empiezas a tolerar mejor tus propias emociones. Empiezas a observar tus pensamientos sin reaccionar inmediatamente. Empiezas a desarrollar una relación más madura contigo mismo. Y esta madurez es visible. Se nota en tu forma de reaccionar, en tu forma de hablar, en tu forma de decidir. Porque ya no actúas desde la prisa emocional. Actúas desde la comprensión, desde la calma, desde el dominio. Y todo esto nace del mismo lugar: haber aprendido a caminar solo sin romperte. Seguir caminando solo, cuando ya entendiste todo esto, deja de sentirse como una circunstancia y empieza a sentirse como una elección consciente. Porque ahora sabes algo que antes no sabías: la compañía es valiosa, pero no es necesaria para sostener tu estabilidad. Y esa diferencia cambia por completo tu forma de pararte frente al mundo. Ya no buscas personas para sentirte completo. Buscas personas para compartir desde tu completitud. Ya no te relacionas desde la carencia. Te relacionas desde la solidez. Y esa solidez nace de todo el tiempo que pasaste caminando sin nadie al lado. Tiempo donde aprendiste a escucharte, a observarte, a corregirte, a fortalecerte. Sin aplausos. Sin reconocimiento. Sin testigos. Porque el trabajo más importante de tu vida ocurrió cuando nadie estaba mirando. Y ese trabajo silencioso es el que ahora sostiene tu carácter. Empiezas a notar que ya no necesitas explicar tus decisiones. No necesitas justificar tus tiempos. No necesitas que otros comprendan tu proceso. Porque tú ya lo comprendes. Y eso es suficiente. Esta autosuficiencia emocional no te vuelve frío. Te vuelve estable. No te vuelve distante. Te vuelve selectivo. No te vuelve cerrado. Te vuelve consciente de con quién vale la pena compartir tu energía. Y esta conciencia es una consecuencia directa de haber aprendido a caminar solo. Porque cuando estuviste solo, descubriste el valor de tu propia compañía. Descubriste que tu mente puede ser un lugar tranquilo. Descubriste que tus pensamientos pueden ordenarse sin ruido externo. Descubriste que tu paz no depende del movimiento alrededor. Y cuando descubres eso, ya no toleras fácilmente lo que perturba tu equilibrio. Empiezas a elegir mejor, a hablar menos, a observar más, a reaccionar menos, a decidir con mayor claridad. Porque ya no estás actuando para llenar un vacío. Estás actuando desde un lugar lleno. Y esa plenitud interna se nota. Se proyecta. Se percibe. Las personas notan que hay algo distinto en ti. Algo más firme. Más sereno. Más seguro. Y no saben exactamente qué es. Pero tú sí lo sabes. Es el resultado de haber caminado solo el tiempo suficiente como para conocerte sin interferencias. Como para enfrentarte a tus miedos sin distracciones. Como para desarrollar una relación contigo que no depende de nadie más. Y esa relación contigo es ahora tu mayor fortaleza. Porque sabes que, pase lo que pase, puedes volver a ese espacio interno donde ya aprendiste a estar en paz sin compañía. Ese espacio donde tu mente no necesita ruido. Donde tu corazón no necesita validación. Donde tu carácter no necesita aprobación. Y desde ahí, todo cambia. Tu forma de mirar el futuro. Tu forma de enfrentar los problemas. Tu forma de relacionarte con el mundo. Porque ya no caminas buscando apoyo. Caminas sabiendo que, incluso si nadie está, tú sigues estando. Y esa certeza transforma por completo la experiencia de vivir. Te vuelve más libre. Más ligero. Más firme. Porque ya no temes el camino en solitario. Lo conoces. Lo dominas. Y sabes que ahí, en ese silencio donde muchos se pierden, tú fue donde te encontraste. Y cuando te encuentras a ti mismo en ese silencio, empiezas a comprender algo que antes era imposible de ver. Gran parte del cansancio que cargabas no venía de tus problemas, venía de sostener versiones de ti que solo existían para los demás. Versiones que hablaban distinto. Que actuaban distinto. Que decidían distinto. Todo para encajar. Todo para no quedarte solo. Todo para sentir que pertenecías. Pero caminar solo elimina esa necesidad de representar un papel.
Porque ya no hay audiencia. Y cuando no hay audiencia, desaparece el personaje. Queda la persona. Quedas tú, sin actuación. Sin esfuerzo por agradar. Sin tensión por cumplir expectativas. Y esa autenticidad empieza a darte una energía que antes no tenías. Porque ya no gastas fuerza en aparentar. Toda esa energía vuelve a ti. A tu mente. A tu claridad. A tu carácter. Empiezas a sentirte más liviano, no porque tus responsabilidades sean menores, sino porque ya no cargas con el peso de sostener máscaras. Y esa ligereza interna es una consecuencia directa de caminar solo el tiempo suficiente como para dejar de actuar. Ahora simplemente eres. Y ser, sin presión externa, es profundamente liberador. También empiezas a notar que tu tolerancia al drama disminuye. Situaciones que antes te absorbían emocionalmente, ahora te parecen innecesarias. Conflictos que antes te alteraban, ahora los ves con distancia. Personas que antes tenían un poder enorme sobre tu estado de ánimo, ahora ya no lo tienen. Porque tu estabilidad dejó de depender del entorno. Depende de tu centro interno. Ese centro que se formó cuando no había nadie más. Y este centro interno se convierte en tu punto de referencia constante. Ya no reaccionas desde la emoción inmediata. Reaccionas desde ese punto estable dentro de ti. Piensas antes de hablar. Observas antes de actuar. Respiras antes de responder. Y esa pausa consciente es una de las mayores señales de madurez que nacen de la soledad bien vivida. Porque caminar solo te enseñó a tolerar el silencio. Y cuando toleras el silencio, toleras mejor tus propios pensamientos. Y cuando toleras tus pensamientos, dejas de reaccionar impulsivamente a ellos. Empiezas a elegir. Y elegir cómo responder es una forma profunda de poder. Un poder que no se nota desde afuera, pero que transforma completamente tu experiencia interna. Ya no eres arrastrado por cada emoción. Ya no eres dominado por cada pensamiento. Tú decides. Tú regulas. Tú mantienes tu postura. Y esa capacidad no se aprende en compañía. Se aprende cuando estás solo y no tienes a nadie que te distraiga de ti mismo. Caminar solo también te enseñó a ser responsable de tu propio bienestar. Ya no esperas que otros te animen. Ya no esperas que otros te motiven. Ya no esperas que otros te comprendan. Si necesitas calma, la construyes. Si necesitas orden, lo creas. Si necesitas dirección, la defines. Y esta autosuficiencia emocional es una de las formas más altas de fortaleza. Porque significa que tu estabilidad no depende de factores externos. Depende de tu relación contigo. Y esa relación se fortaleció precisamente en el tiempo donde caminaste sin nadie al lado. Donde aprendiste que podías escucharte sin miedo. Que podías sentir sin huir. Que podías pensar sin distracciones. Y que podías sostenerte sin apoyo. Por eso ahora, cuando vuelves a caminar entre personas, lo haces desde otro lugar. Desde una base firme. Desde una tranquilidad que no necesita ser demostrada. Desde una seguridad que no necesita ser explicada. Porque ya sabes algo que muchos aún no saben. Que el verdadero crecimiento no ocurrió cuando estabas acompañado. Ocurrió cuando aprendiste a caminar solo sin perderte. Y en ese no perderte mientras caminaba solo, ocurrió algo todavía más profundo. Dejaste de temerle a tu propia mente. Antes, el silencio te incomodaba porque amplificaba pensamientos que no querías escuchar. Por eso buscabas ruido. Conversaciones. Distracciones. Pantallas. Presencia. Cualquier cosa que evitara quedarte a solas contigo. Pero cuando no hubo nadie, cuando el camino te obligó a seguir sin compañía, ya no tuviste esa opción. Tuviste que sentarte con tus pensamientos. Tuviste que escucharlos. Tuviste que atravesarlos. Y descubriste que no eran tan peligrosos como imaginabas. Descubriste que podías observar tus miedos sin que te dominaran. Que podías sentir tristeza sin que te destruyera. Que podías experimentar incertidumbre sin perder el control. Ese descubrimiento cambia todo, porque elimina uno de los miedos más grandes que gobierna a la mayoría de las personas, el miedo a estar consigo mismos. Tú ya no lo tienes. Porque ya estuviste ahí. Ya atravesaste ese territorio interno donde muchos evitan entrar. Y al atravesarlo, desarrollaste una familiaridad contigo que te da una ventaja silenciosa frente a la vida. Ya no necesitas escapar de tus pensamientos. Ya no necesitas distraerte constantemente. Puedes estar en calma, en silencio, contigo, sin sentir incomodidad. Y esa capacidad es extremadamente rara.
Caminar solo también te enseñó a tolerar la incertidumbre. Cuando no hay nadie acompañándote, no hay garantías compartidas. No hay planes conversados. No hay seguridades externas. Solo estás tú, avanzando sin saber exactamente cómo se resolverán las cosas. Y al hacerlo, tu mente se acostumbró a vivir sin certezas absolutas. Se acostumbró a avanzar sin tener todo claro. Se acostumbró a confiar en que, pase lo que pase, podrás responder. Esa confianza no es optimismo ingenuo. Es experiencia acumulada. Es la memoria de todas las veces que pensaste que no podrías, y pudiste. Y esa memoria se convierte en una base sólida que reduce enormemente tu ansiedad frente al futuro. Porque ya no necesitas que todo esté asegurado para sentirte tranquilo. Te basta saber que tú sabrás actuar cuando llegue el momento. Y esa tranquilidad interior se refleja en tu forma de vivir. Te vuelves menos reactivo, menos ansioso, menos dependiente de resultados inmediatos. Empiezas a moverte con una paciencia que antes no tenías. Porque entiendes que el proceso es largo, que el camino es personal, que nadie puede recorrerlo por ti, y que no necesitas que nadie lo haga. También cambia tu relación con el tiempo. Dejas de apresurarte para cumplir expectativas externas. Dejas de compararte con el ritmo de los demás. Empiezas a respetar tu propio proceso, tu propio ritmo, tu propio crecimiento. Porque cuando caminas solo, comprendes que no hay competencia. Solo hay evolución personal. Y esa comprensión elimina mucha presión innecesaria. Te enfocas en avanzar, no en impresionar. Te enfocas en mejorar, no en demostrar. Te enfocas en construir, no en aparentar. Y todo esto nace de haber aprendido a caminar sin compañía. Sin validación. Sin testigos. Caminar solo te devolvió algo que el ruido del mundo te había quitado, la conexión contigo. Una conexión real, profunda, estable. Sabes cómo te sientes. Sabes qué necesitas. Sabes cuándo detenerte. Sabes cuándo avanzar. Porque aprendiste a escucharte en el silencio. Y cuando aprendes a escucharte, ya no dependes tanto de lo que otros dicen. Tu brújula interna se vuelve más confiable que cualquier opinión externa. Y esa brújula es la que ahora guía tus decisiones. La que sostiene tu carácter. La que mantiene tu estabilidad. La que te recuerda, incluso en momentos difíciles, que ya atravesaste caminos más duros, completamente solo. Y si pudiste entonces, puedes ahora. Esa certeza es la lección más poderosa que deja el hecho de caminar solo. No te vuelve distante del mundo. Te vuelve independiente de él. No te vuelve indiferente. Te vuelve fuerte. Porque ahora sabes que, aunque el camino vuelva a vaciarse y no haya nadie alrededor, no te perderás. Ya aprendiste a encontrarte en el silencio. Y esa libertad interior empieza a notarse incluso en la forma en que enfrentas los días difíciles. Porque los días difíciles ya no te sorprenden como antes. Ya no los interpretas como señales de que algo está mal en tu vida. Los ves como parte natural del camino. Como momentos que deben atravesarse, no evitarse. Y esa aceptación cambia tu resistencia al malestar. Antes querías salir rápido de cualquier incomodidad. Ahora sabes permanecer en ella sin desesperarte. Sabes que no todo debe resolverse de inmediato. Sabes que hay procesos que solo el tiempo puede acomodar. Y esa paciencia nace de todo el tiempo que pasaste solo, aprendiendo a esperar sin que nada externo te distrajera. Aprendiendo a tolerar la incomodidad sin escapar. Aprendiendo a atravesar tus propios estados internos sin buscar alivio inmediato. Esa práctica silenciosa te dio una fortaleza que hoy usas sin darte cuenta. Te dio la capacidad de sostener momentos incómodos sin romperte. De sostener emociones intensas sin desbordarte. De sostener incertidumbre sin paralizarte. Y esa capacidad es extremadamente poderosa. Porque te permite vivir con mayor estabilidad en un mundo que cambia constantemente. Caminar solo también te enseñó a escuchar tu intuición. Cuando no hay voces externas opinando todo el tiempo, tu voz interna empieza a escucharse con más claridad. Empiezas a notar sensaciones que antes ignorabas. Señales internas que antes pasaban desapercibidas. Esa intuición se vuelve una guía silenciosa. Una guía que te ayuda a tomar decisiones más alineadas contigo. Que te alerta cuando algo no está bien. Que te orienta cuando no tienes todas las respuestas. Y esta conexión contigo mismo te da una seguridad que no depende de la lógica externa. Es una seguridad que nace del conocimiento profundo de quién eres.
Porque ya conviviste contigo en silencio el tiempo suficiente como para entenderte. También cambia tu forma de enfrentar la opinión de los demás. Antes, necesitabas explicar tus decisiones. Necesitabas que te entendieran. Necesitabas justificar tus elecciones. Ahora no. Ahora comprendes que no todos tienen que entender tu camino. Porque no todos caminaron lo que tú caminaste. No todos atravesaron lo que tú atravesaste. Y esa comprensión elimina la necesidad de validación. Te permite vivir con más autenticidad, con más coherencia, con más tranquilidad. Ya no te desgastas intentando convencer a otros de que estás haciendo lo correcto. Te basta con saberlo tú. Caminar solo también fortaleció tu disciplina. Cuando no hay nadie que te observe, nadie que te presione, nadie que te supervise, la única forma de avanzar es desarrollando autodisciplina. Aprendiste a hacer lo que debías hacer sin que nadie te lo recordara. Aprendiste a mantener rutinas sin aplausos. Aprendiste a sostener procesos sin reconocimiento. Y esa disciplina interna ahora es parte de ti. Ya no depende de la motivación. No depende del ánimo. Depende de tu compromiso contigo mismo. Y ese compromiso nació en la soledad. En esos días donde nadie veía tu esfuerzo. Donde nadie sabía lo que estabas construyendo. Donde nadie reconocía tu proceso. Pero tú seguías. Y ese seguir, sin testigos, fortaleció tu carácter más que cualquier reconocimiento externo. Porque te enseñó a avanzar por convicción, no por aprobación. Y esa convicción es una de las bases más sólidas del hombre que aprendió a caminar solo. Ya no necesitas que el mundo te impulse. Te impulsas tú. Ya no necesitas que alguien crea en ti. Crees tú. Ya no necesitas que alguien esté a tu lado para seguir. Sabes seguir aunque no haya nadie. Y esa certeza te acompaña ahora en cada paso que das. Porque sabes que, si el camino vuelve a vaciarse, si el silencio vuelve, si la soledad regresa, no te perderás. Ya sabes cómo caminar ahí. Y saber cómo caminar ahí cambia incluso tu forma de mirar el pasado. Empiezas a reinterpretar muchas experiencias que antes veías como abandono, rechazo o indiferencia. Te das cuenta de que esos momentos donde nadie estuvo, fueron los mismos momentos que más te obligaron a crecer. Los mismos que más te empujaron hacia adentro. Los mismos que más fortalecieron tu mente. Lo que antes parecía una desventaja, ahora lo ves como un entrenamiento. Un entrenamiento duro, silencioso, incómodo, pero profundamente formador. Comprendes que si en esos momentos alguien hubiera estado para sostenerte, tal vez nunca habrías desarrollado la fuerza que hoy tienes. Tal vez nunca habrías aprendido a depender de ti. Tal vez nunca habrías descubierto de que eres capaz cuando no hay apoyo. Y esta nueva mirada hacia tu pasado elimina mucho resentimiento. Elimina muchas quejas. Elimina muchas preguntas sin respuesta. Porque ya no necesitas que las cosas hubieran sido distintas. Entiendes que fueron exactamente como necesitaban ser para formarte. Caminar solo también cambia tu relación con el futuro. Porque ya no lo miras con la ansiedad de quien teme quedarse sin apoyo. Lo miras con la serenidad de quien sabe que puede sostenerse pase lo que pase. Esa serenidad no es optimismo vacío. Es confianza basada en experiencia. Es la certeza de que ya atravesaste etapas difíciles completamente solo, y sigues aquí. Y si ya lo hiciste antes, puedes volver a hacerlo. Esa seguridad interna reduce enormemente el miedo al mañana. Te permite avanzar con más tranquilidad, con más firmeza, con menos urgencia emocional. Porque sabes que tu estabilidad no depende de las circunstancias futuras. Depende de tu carácter. Y ese carácter ya fue probado en la soledad. También empiezas a notar que tu tolerancia a la incomodidad física y emocional aumenta. Pequeñas molestias ya no te alteran. Pequeños inconvenientes ya no te sacan de tu centro. Porque tu mente ya atravesó incomodidades mucho mayores en silencio. Y esa memoria interna te da perspectiva. Te hace ver muchas situaciones como manejables. Como pasajeras. Como parte natural del camino. Caminar solo te enseñó a no dramatizar. A no exagerar. A no reaccionar de manera desproporcionada. Te enseñó a mantener la proporción emocional frente a lo que ocurre. Y esa proporcionalidad es una forma muy alta de madurez. Porque te permite vivir con más equilibrio. Más estabilidad. Más claridad. Empiezas a notar también que tu necesidad de explicar tu proceso disminuye. Antes sentías que debías contar lo que hacías. Justificar tus decisiones. Compartir tus planes. Ahora no. Ahora trabajas en silencio. Avanzas en silencio.
Construyes en silencio. Porque ya no necesitas que otros sepan lo que estás haciendo. Tu validación no viene de afuera. Viene de tu coherencia interna. Y esa coherencia es suficiente. Caminar solo también te dio algo que muchos hombres nunca desarrollan: resistencia mental. La capacidad de sostener pensamientos difíciles sin quebrarte. La capacidad de atravesar emociones complejas sin huir. La capacidad de permanecer firme cuando las cosas no salen como esperabas. Esa resistencia no se construye en momentos cómodos. Se construye cuando no hay nadie que te distraiga de tus propios procesos. Y tú ya pasaste por ahí. Por eso ahora, cuando enfrentas dificultades, no entras en pánico. No te desesperas. No te desbordas. Simplemente respiras, y sigues. Porque ya conoces ese territorio interno donde muchos se pierden. Y tú ya aprendiste a caminar ahí sin perderte. Esa es la verdadera lección estoica sobre caminar solo. No es aprender a estar aislado. Es aprender a ser tan fuerte por dentro que la compañía se vuelva un complemento, no una necesidad. Es aprender a sostenerte con tal firmeza que el mundo pierda la capacidad de desestabilizarte fácilmente. Es descubrir que, en el silencio donde muchos se sienten vacíos, tú encontraste tu base, tu centro, tu carácter. Y desde ahí, todo lo demás se vuelve secundario. Porque ya sabes algo que transforma completamente tu manera de vivir. Que puedes caminar solo, y aún así, estar completo. Y cuando entiendes que puedes estar completo aun caminando solo, desaparece una de las cargas más pesadas que muchos hombres llevan sin darse cuenta: la presión constante de tener que ser comprendidos. Antes querías que otros entendieran por qué haces lo que haces. Querías explicar tus decisiones. Querías justificar tus silencios. Ahora ya no. Porque comprendiste algo esencial: no todos pueden entender un camino que no han recorrido. Y eso deja de molestarte. Deja de dolerte. Deja de importarte. No desde la indiferencia, sino desde la madurez. Desde la aceptación de que tu proceso es personal. Que tu transformación ocurrió en un terreno donde nadie estuvo. Y por eso, nadie tiene el contexto completo para juzgarlo. Esta comprensión te da una tranquilidad muy profunda. Te permite vivir sin la necesidad de estar traduciéndote constantemente ante el mundo. Te permite actuar con coherencia sin sentir que debes explicaciones. Te permite guardar silencio sin sentir culpa. Y ese silencio, que antes podía sentirse incómodo, ahora se siente natural. Porque ahí fue donde más creciste. Caminar solo también cambió tu relación con la validación. Antes, sin darte cuenta, muchas de tus acciones buscaban reconocimiento. Un comentario. Un gesto. Una señal de aprobación. Pero cuando atravesaste etapas donde nadie estaba mirando, tu mente dejó de esperar eso. Aprendiste a avanzar sin aplausos. A esforzarte sin reconocimiento. A construir sin testigos. Y esa forma de avanzar transformó tu motivación. Ahora haces las cosas porque son correctas para ti. Porque están alineadas con tu criterio. Porque responden a tu disciplina. No porque alguien vaya a notarlo. Y esa motivación interna es mucho más estable que cualquier aprobación externa. Porque no depende de nadie. Depende de tu carácter. Caminar solo también te enseñó a aceptar tus propios errores con más serenidad. Cuando no hay nadie observando tus fallas, aprendes a mirarlas sin vergüenza exagerada. Sin drama. Sin necesidad de esconderlas. Aprendes a corregirte con calma. A reconocer lo que hiciste mal sin castigarte. A mejorar sin humillarte. Esa relación más sana con tus errores fortalece enormemente tu autoestima. Porque deja de estar basada en la perfección. Y empieza a basarse en la mejora constante. Ya no necesitas hacerlo todo bien. Necesitas seguir avanzando. Y eso es suficiente. También cambia tu forma de enfrentar el rechazo. Porque cuando ya aprendiste a caminar solo, el rechazo pierde gran parte de su poder. Si alguien se va, no sientes que el suelo desaparece. Si alguien no entiende, no sientes que debes cambiar. Si alguien no está, no sientes que te falta algo esencial. Porque ya comprobaste que puedes sostenerte sin esas presencias. Y esa comprobación real elimina el miedo profundo que muchos sienten frente al abandono. Tú ya atravesaste el abandono. Ya atravesaste el silencio. Ya atravesaste la ausencia. Y no te rompiste. Eso te da una seguridad muy difícil de explicar, pero muy fácil de sentir. Caminar solo también fortaleció tu paciencia con los procesos largos. Te enseñó que no todo ocurre rápido. Que no todo se resuelve en días.
que muchas transformaciones toman tiempo. Y como ya atravesaste largos periodos sin compañía, tu mente se acostumbró a los procesos lentos, a los avances silenciosos, a los cambios graduales. Y esa paciencia te permite hoy sostener proyectos, metas y decisiones con mucha más constancia. Porque no necesitas resultados inmediatos para seguir. Te basta con saber que estás avanzando. Esa constancia silenciosa es una de las señales más claras del hombre que aprendió a caminar solo sin perderse. Porque ya no se mueve por impulsos. Se mueve por convicción. Y esa convicción es tranquila, firme, estable. Finalmente, caminar solo te dejó una certeza que pocos tienen. Sabes que tu compañía es suficiente. No porque no valores a los demás, sino porque ya comprobaste que puedes estar bien contigo, que puedes pensar contigo, que puedes sentir contigo, que puedes vivir contigo. Y esa certeza elimina la desesperación por llenar vacíos con personas, ruido o distracciones. Ahora eliges desde la calma, desde la plenitud, desde la seguridad, porque ya aprendiste algo que cambia completamente la forma de vivir. Que el lugar donde muchos se sienten vacíos fue exactamente el lugar donde tú te volviste fuerte. Y cuando recuerdas que ese lugar donde muchos se sienten vacíos fue exactamente donde tú te volviste fuerte, entiendes por qué ya no temes volver ahí. Ese silencio que antes parecía amenazante ahora se siente familiar. Ese espacio sin compañía que antes dolía, ahora se siente estable. Esa ausencia que antes interpretaste como abandono, ahora la reconoces como el terreno donde se forjó tu carácter. Porque fue ahí donde dejaste de depender. Fue ahí donde dejaste de actuar para otros. Fue ahí donde dejaste de buscar afuera lo que solo podías construir adentro. Caminar solo no te quitó nada. Te devolvió a ti. Te devolvió tu criterio, tu calma, tu dominio, tu identidad. Y desde ese reencuentro contigo, empezaste a caminar distinto. Más firme, más sereno, más consciente. Ya no caminas esperando que alguien aparezca. Caminas sabiendo que, aunque nadie aparezca, tú sigues siendo suficiente. Y esa es la verdadera lección estoica sobre caminar solo. No es aprender a soportar la soledad. Es aprender a convertirla en el lugar donde te encuentras, te ordenas y te fortaleces. Es descubrir que el hombre que no le teme a caminar solo, tampoco le teme a la vida. Porque sabe que, pase lo que pase, puede sostenerse, puede pensarse, puede regularse, puede levantarse, sin depender de nadie. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que describía algo que tú mismo has vivido en silencio, este canal es para ti. Suscríbete. Dale like al vídeo. Comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo. Y deja en los comentarios qué parte de este camino en soledad fue la que más te transformó. Porque aquí no venimos a distraerte. Venimos a recordarte la fuerza que descubriste cuando aprendiste a caminar solo.